Génesis 27. Un jugador de fútbol americano del colegio de una universidad muy conocida en Estados Unidos, hace 10 años atrás entró en una polémica, en algo que salió en las noticias por todos lados. Es más, esto fue tan fuerte que pegó no nada más en Estados Unidos, sino salió por todas partes del mundo. Y hace unos meses atrás, se cumplió el aniversario de 10 años que pasó esto. Y fue el jugador bajo el nombre Manti Te'o. Él era un sensacional jugador de fútbol americano, tenía un futuro increíble. Y lo que pasó es que aparentemente se enamoró de una muchacha. Esta relación duró 4 años. Y este muchacho estaba locamente enamorado con esta muchacha, con su novia. Se conocieron en el internet y empezaron a lo que es una relación a través de lo que es redes sociales, el celular. Y por 4 años esta relación duró al punto donde esta muchacha, según se enfermó, tuvo cáncer y terminó muriendo. Esta muchacha 2 días antes de él jugar un partido muy, muy importante, una final en Estados Unidos. Lo loco de esta historia es que unos meses después de su novia fallecer, él recibe una llamada de su novia. Y lo que él descubre era que su novia no había muerto, no nada más no había muerto, su novia no existía. Su novia había sido un engaño, un hombre de 22 años, perverso y demente, fabricó una mentira, le mandó fotos por redes sociales de una mujer que nunca existió, no era la que pretendía ser. Él alteraba su voz hablando por las noches con él en el celular y por 4 años enamoró a este muchacho con una idea de una mujer que realmente nunca existió. Esto obviamente causó muchas conversaciones en las redes sociales, y lo triste de la historia de Manti Te'o es que pensó que él tenía algo real, pero terminó siendo engañado. Quiero usar ese pensamiento y quiero venir al libro de Génesis 27 y quiero predicar un sermón que he titulado Bendiciendo lo incorrecto. Porque en la escritura donde nosotros vamos a leer, vemos también que existe un engaño, hay una mentira en juego aquí. Y este engaño, al desarrollarse, sabemos bien que afecta a muchas personas. Y vamos a mirar aquí que el engaño termina bendiciendo algo incorrecto. Y quiero predicar esta noche sobre lo que es el engaño, bendiciendo lo incorrecto. Vamos a entrar en la historia. Voy a leer a través del capítulo para darle idea. Vamos a leer los primeros 4 versículos, Génesis 27. Versículo 1 dice: Y un día cuando Isaac ya era anciano y sus ojos se le habían nublado hasta perder la vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío. Y Esaú respondió: He aquí. Isaac le dijo: Mira, ya soy viejo y puedo morir en cualquier momento, así que toma tus armas, es decir, tu aljaba y tu arco, y ve al campo y caza algo para mí. Hazme luego un guisado, como a mí me gusta, y tráemelo para que lo coma. Así yo te bendeciré antes de que muera. Versículo 18. Entonces Jacob fue a ver a su padre y le dijo: Padre mío. Isaac respondió: He aquí, ¿quién eres tú, hijo mío? Jacob le dijo a su padre: Soy Esaú, tu hijo primogénito. Ya hice lo que me pediste, así que ven y siéntate a comer de lo que he cazado para que me bendigas. Isaac le dijo a su hijo: ¿Cómo fue que tan pronto hallaste algo que cazar, hijo mío? Y él respondió: Es porque el Señor tu Dios me permitió encontrarlo. Isaac le dijo a Jacob: Acércate, hijo mío, que voy a palparte para saber si eres mi hijo Esaú o no. Y Jacob se acercó a Isaac y su padre,
Y éste lo palpó y le dijo, la voz es de Jacob, pero las manos son de Esaú. Y no lo reconoció, pues tenía las manos velludas como las de Esaú, así que lo bendijo. Aunque le preguntó, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, sí, soy yo. Versículo 26, entonces Isaac le dijo, ahora hijo mío, acércate y dame un beso. Y Jacob se acercó y lo besó. Cuando Isaac percibió el olor de su ropa, lo bendijo. Padre, te doy gracias, Dios, por la palabra de Dios, por la verdad que encontramos en tu palabra. Te pido, Dios, que tú me unges mis labios, ayúdame a predicar el mensaje que tú me has dado. Dios, visítanos con gracia y con señal. En el nombre de Jesús te lo pido, el pueblo de un fuerte. Amén. Bendiciendo lo incorrecto. Quiero considerar lo que es la realidad del engaño esta noche. Nuestra escritura nos expone a algo muy real desde la caída. Y eso es la realidad de lo que es el engaño. El engaño es algo que ha estado desde el comienzo de lo que es la humanidad. Sabemos bien, Génesis capítulo 3, la serpiente, la Biblia nos dice, engaña a la mujer Eva. Versículo 13, entonces Dios el Señor le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer le dijo, la serpiente me engañó y yo comí. Y desde la caída de Adán y Eva vemos cómo el engaño ha sido algo que el enemigo de nuestras almas ha usado muy efectivamente para afectar a toda la humanidad. Sabemos bien que Jesús, la Biblia nos dice, hablando de la naturaleza del diablo, Él nos dice que Satanás es un mentiroso y es el padre de toda mentira. Entonces lo que estamos considerando aquí es que obviamente cuando hablamos de la realidad del engaño, sabemos bien que el engaño es algo espiritual, viene de Satanás, nace amén de lo que es Satanás con la estrategia y el propósito de afectar a cada uno de nosotros. El libro de Apocalipsis capítulo 12. En el versículo 9 vemos que la palabra de Dios nos dice algo muy profundo con respecto a esto. Nos dice que la serpiente antigua llamada el diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero. O sea que identifica aquí realmente el carácter, la persona de Satanás. ¿De dónde viene el engaño? Y él nos dice, la palabra de Dios nos dice que Satanás es un mentiroso. Y no nada más es un mentiroso, tiene la habilidad y va a tener la habilidad en los últimos días hasta de engañar al mundo entero. No nada más una sección, no nada más un grupo de gente, sino a todo el mundo que ha rechazado el poder del Señor Jesús. Sabemos bien que en Apocalipsis 13 habla la palabra de Dios del anticristo, del espíritu del anticristo. Y en el versículo 14 dice que él engaña a los habitantes de la tierra con señales, con prodigios. El espíritu del anticristo y la bestia van a estar obrando los últimos tiempos bajo la unción demoníaca del infierno, con señales y prodigios, y el propósito es para engañar al mundo entero. Mateo 24, Jesucristo le está hablando a sus discípulos con respecto a los últimos tiempos. Y en el versículo 24 Jesús dijo, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros. ¿Para qué? Para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Jesucristo dijo que en los últimos años, tiempos, amén, los tiempos finales, iban a levantarse gente con una unción del infierno y el propósito era de engañar, y Jesús nos dice, aun si era posible, a los escogidos, a los elegidos. Esto nos enseña que nadie está exento de lo que es el peligro del engaño. ¿Cuántos dicen amén?
que cuando hablamos, amén, del engaño, esto es algo real, esto es algo muy real, donde Jesucristo, amén, mismo nos da un claro aviso que en los últimos tiempos, en los últimos días, iba a haber una dimensión espiritual, iba a venir del infierno y del anticristo, y la estrategia iba de tratar de hacer, va a ser de lo que es tratar de engañar a la gente aún al pueblo de Dios. Sabemos bien que en 2 de Corintios, amén, el apóstol Pablo nos dice que Satanás mismo en el versículo 14, el capítulo 11, amén, se disfraza como ángel de luz. Y la estrategia aquí es para que Satanás se disfrace como ángel de luz, es para causar engaño en la iglesia y en el pueblo de Dios. O sea que el tema del engaño es un tema de extrema importancia. Y como cristianos no podemos leer la Biblia e ignorar lo que la palabra de Dios nos enseña, que la realidad del engaño existe desde Génesis capítulo 3 y va a existir hasta el fin del mundo. Es aquí donde entramos en nuestra historia. Porque la palabra de Dios en nuestra escritura nos expone la realidad del engaño y cómo el engaño puede causar mucho daño al pueblo de Dios. Es la historia de lo que es Isaac, la historia de sus hijos Jacob y Esaú, y la palabra de Dios nos enseña que Jacob usa astucia y engaña a su padre Isaac para recibir lo que es la bendición. Ahora, lo interesante de la historia, amén, de Jacob, es que sabemos bien que bíblicamente Dios ya había designado la bendición que le caiga a él. Desde el comienzo, Jacob, amén, iba a ser el hijo de la bendición. Sin embargo, lo que encontramos y lo que aprendemos de nuestra historia es que Jacob, en vez de lo que es esperar el tiempo de Dios, y en vez de hacer las cosas a la manera de Dios, lo que vemos es que él opta por lo que es engañar a su padre. Y sabemos bien en la escritura que él elabora un plan maestro junto con su madre. La madre lo impulsa a Jacob a lo que es engañar y mentir a su padre. Y la Biblia nos enseña que con astucia y engaño engañan a Isaac, su padre mayor, para que este hombre dé la bendición. Eso nos expone lo que es la realidad y el poder del engaño. Isaac en su edad avanzada, y quiero que me escuche esta noche atentamente. Isaac en la edad avanzada, como hombre de Dios, tristemente se deja llevar por el engaño. Y la palabra de Dios nos enseña que Jacob, usando astucia, lo engaña. Esto nos enseña algo muy real. Esto nos enseña algo muy real que lo podemos ver a través de toda la Biblia. En la Biblia encontramos numerosas historias de cómo el enemigo Satanás ha usado el engaño para tropezar al pueblo de Dios. Como el diablo, amén, a través de su astucia ha usado la mentira y el engaño para lo que es traer a cabo dolor, daño y destrucción. Tenemos la historia de los hijos de Jacob. Años más adelante, si usted recuerda la historia, odiaban a su hermano José, los hijos de Jacob odiaban a José, y la Biblia nos dice, amén, que engañan al padre Jacob ahora, mintiéndole que su hermano José había sido muerto por las bestias. Si usted recuerda la historia, amén, enchumban lo que es su saco de muchos colores en sangre y traman un engaño y le mienten. La Biblia nos dice en Josué capítulo 9 que había un grupo llamado los Gabaonitas, que ellos usan astucia y engañan a Josué y la nación de Israel. En el libro de lo que es el Viejo Testamento, lo que es, amén, sabemos bien, Jueces nos da la historia de otro hombre, Sansón. Si usted recuerda la historia, se conecta con una mujer, Dalila.
La Biblia nos dice que Dalila, amén, engaña a Sansón con astucia, le miente, amén, lo seduce, amén, para robarle la fuerza, la bendición. La Biblia también nos da otra historia de Amnón. Si usted recuerda la historia, él, amén, engaña a su hermana Tamara, su media hermana, y la viola. Y si usted y yo hacemos un estudio de la palabra de Dios con respecto al engaño, sabemos bien que a través de las Escrituras, Satanás ha usado la realidad del engaño para causar mucho daño aún al pueblo de Dios. Jesús, en el libro de Mateo 24, versículo 4, Jesús mismo nos dio un poderoso aviso, nos deja un aviso. El versículo 4 dice: y cuídense de que nadie los engañe. La razón por qué Jesús nos está diciendo esto es porque Jesús, siendo Dios en la carne, conoce la naturaleza del enemigo. Y si hay una área, si hay algo que el diablo va a tratar de hacer en contra de tu vida, en contra de mi vida, no importa quién tú eres, cuánto ministerio tú tengas, cuántos años tengas en la iglesia, escúchame, si va a haber algo que el diablo va a tratar de dañar en tu vida y causarte dolor, va a ser la realidad de lo que es el engaño. Quiero hablar segundamente de lo que es las formas del engaño que debemos de considerar. Porque nuestra escritura nos enseña el engaño. Jacob, la Biblia nos dice, pretende ser su hermano Esaú, se viste con pieles y engaña a lo que es su padre Isaac. Y el propósito fue de él robar la bendición para sí mismo. Y en nuestra escritura vemos tres cosas que en nuestro texto se revelan claramente cuando vemos el engaño en juego. Número uno, la Biblia nos enseña que el engaño nos llega a través de palabras. La historia nos dice que Jacob, usando palabras, engañó a su padre Isaac. Versículo 18, entonces este fue a su padre y le dijo: Padre mío. Isaac respondió: He aquí, aquí estoy. ¿Quién eres? ¿Eres tú? ¿Quién eres tú, hijo mío? Versículo 19, yo soy Esaú, tu primogénito. Respondió Jacob: he hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Lo que vemos aquí es que Isaac fue engañado, y la manera que Isaac fue engañado, una de las maneras, fue a través de palabras. Jacob usó palabras para engañar a su padre. Las palabras de Jacob fueron vestidas con engaño para traer a cabo su plan. Sean palabras de personas o sean palabras del mismo infierno. Quiero que me escuche muy atentamente cuando hablamos de la realidad del engaño o el peligro de usted y yo ser engañados. Es que una de las maneras que el diablo siempre tratará de causarnos engaño o llevarnos al engaño va a ser a través de palabras seductoras, palabras que cargan en sí una unción del infierno. Hay palabras, amado, que van a llegarte a tus oídos, a tu corazón, y si tú no tienes cuidado, esas palabras van a cargar en sí una dimensión del infierno, una dimensión demoníaca, y la estrategia siempre va a ser causarte engaño. Esto fue exactamente lo que Eva le dijo a Dios: la serpiente me habló y yo fui engañada y comí. La serpiente, sabemos bien, causó engaño a la mujer y lo hizo a través de palabras. Con que Dios te dijo que no comas de ningún árbol del huerto, no moriréis. Cuando tú estudias, amén, la naturaleza de Satanás con esa conversación de Génesis 3, tú aprendes algo muy claro de la naturaleza del diablo. Es que el diablo es un mentiroso. El diablo siempre va a querer pervertirte la imagen de Dios en tu vida y siempre va a tratar de hacerlo
a través de palabras. La historia que yo usé, Manti Teo, el jugador de fútbol americano, aquí hay un muchacho que si tú escuchas su reporte, él dice, yo me enamoré con esta mujer. El problema era que esa mujer nunca existió. Lo único que él hizo era que él escuchaba una conversación por redes sociales o con un celular. Y esas palabras cargaron una dimensión del infierno. Romanos capítulo 16, el apóstol Pablo nos expone este peligro. En el versículo 18, él dice, tales personas, está hablando de personas, no sirven a Cristo nuestro Señor, sirven a sus propios intereses y con palabras suaves y halagos engañan a la gente inocente. El apóstol Pablo en Romanos 16 está hablando de un grupo de gente que el infierno usa. Son gentes carnales, gentes rebeldes, gentes influenciadas por el infierno. Y aquí él dice, esta gente usan palabras de halagos, palabras son suaves, pero tienen una dimensión. Y él nos dice cuál es la dimensión, es que engañan a la gente inocente. Y en nuestra escritura, Isaac fue engañado por las palabras de su propio hijo Jacob. Así, amado, trabaja el infierno. Yo tengo un amigo personal. Mi amigo tenía un negocio y a través de palabras y conversación en el negocio con otra gente, lo engañaron y mi amigo perdió $500,000 porque fue engañado con un maestro plan de engaño. Y cuando mi amigo se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Cuando llegó el tiempo, amén, donde él descubrió el engaño, era demasiado tarde. Mi amigo perdió $500,000. Porque hay gente en esta vida que son mensajeros del infierno. ¿Cuánto dicen amén? Y usan sus palabras, escúchame. Y sus palabras, aunque son suaves, muchas veces van a causarte grande dolor con la estrategia de causarte engaño. Lo segundo es que el engaño nos llega a través de personas. Esto está conectado con el pensamiento de palabras. Nuestra escritura nos enseña exactamente quién fue que engañó a Isaac. Fue Jacob y Rebeca, su madre. El hijo y la mamá. Aleluya. Ay, Dios. Esto fue especial, esto fue específico, no fue nada más una persona quien sea, fue alguien específico. Y la palabra de Dios nos enseña aquí que esto fue algo muy real. Y quiero decir estas palabras y quiero que me escuchen. No todas las personas que llegan a nuestras vidas van a ser convenientes para el bienestar de nuestra vida espiritual. No todas las personas que tú conoces en la vida, aun aunque se llamen cristianos, ¿cuánto dicen amén? Es más, los que dicen gloria a Dios para todo, tienes que tener cuidado. Los que se ven muy religiosines, con esa gente tienes que tener cuidado. ¿Por qué? Porque nuestra escritura nos enseña algo muy real. Y vivimos en una generación donde hay gente, amado, que son usadas del infierno, cargan en sí una dimensión espiritual y esa dimensión, amén, muchas veces es una dimensión de engaño. En nuestra escritura nos dice, amén, que el diablo o aquí lo que es el enemigo usó lo que es el engaño y el enemigo aquí usó, amén, a una persona específica. Gálatas capítulo 3. El apóstol Pablo está tratando con esto y en el versículo 1 dice, Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes? Él no dice qué los ha hechizado. Gálatas aquí el apóstol les pregunta a los Gálatas, ¿quién fue a quien tú estás escuchando que te ha hechizado, te ha engañado ahora? Y sabemos bien que estaba dando falsa doctrina a un grupo de gente que habían sido nacidos de nuevo, pero ahora, porque están abriendo su corazón, su espíritu y su cabeza a palabras y a personas equivocadas, ahora la Biblia nos dice que gente, amén, está confusa.
Y esto es algo muy, muy real, pero esto es algo que tienes, amén, que tener mucho cuidado, que no todas las personas en las redes sociales que tú y yo encontramos, no todas las personas en nuestro trabajo o nuestras amistades, y tristemente, no todas las personas aún en lo que es nuestro círculo familiar, muchas veces son sanos. Nuestra escritura aquí nos expone que puede, amén, ver engaño muy cerca a nosotros. Lo tercero es que la Biblia nos enseña aquí que el engaño nos puede llegar a nuestras vidas a través de nuestros propios apetitos incontrolados. Hoy estaba pensando esta escritura y es interesante la historia. ¿Por qué? Porque Isaac le dice a Esaú, ve y vete de casa. Agárrame buena carne y hazme la comida que me gusta. Versículo 3, así que toma de tus armas, es decir, tu aljaba y tu arco, y ve al campo y caza algo para mí, escucha el lenguaje aquí, y hazme luego un guisado como a mí me gusta, y tráemelo para que lo coma. Así yo te bendeciré antes que yo muera. La pregunta que nos debemos de preguntar es esto, ¿por qué Isaac quiso comer antes? ¿Por qué no lo bendijo en ese momento? Isaac llamó a Esaú. Isaac podía ahí mismo ponerle las manos. ¿Cuántos dicen amén? Isaac podía haberle dicho, hey, Esaú, me voy a morir, ya estoy viejito, aleluya, te voy a bendecir. Aquí te va la bendición, hazme unos tacos después para celebrar. Pero la historia nos dice que eso no fue lo que Isaac hizo. Isaac le dijo, ve y hazme de comer a mí. Hazme mi plato favorito a mí, dame del guisado que me gusta a mí, y después él dice, yo te voy a bendecir. Eso nos enseña algo muy peligroso. Lo que nos enseña es que Isaac puso sus propios deleites y apetitos antes de hacer la obra de Dios. Y al hacer eso, amado, Isaac se abrió a la posibilidad de ser engañado y sabemos bien que fue engañado. Esto nos enseña un poderoso principio. Cuando nosotros voluntariamente nos damos a los deleites carnales, corremos el riesgo de abrir nuestro corazón al engaño. Cuando nosotros empezamos a deleitarnos y a darnos a deseos incontrolados, escúchame, y nos damos licencia a satisfacer nuestros propios deseos, es ahí donde corremos un riesgo muy grande de ser engañado. Esto es un principio bíblico. Es más, el libro de Jueces nos enseña esto de una manera profunda. Nos habla de un hombre llamado Sansón. Sansón fue nazareo. Sansón fue escogido por Dios, fue llamado por Dios para hacer la obra de Dios. Sansón fue usado tremendamente por Dios. Pero cuando estudiamos la historia de Sansón, sabemos bien que Sansón fue un hombre carnal. Sansón siempre se dejaba guiar por los deleites de su carne. Dios, amén, le había dado, amén, mandamientos, y la Biblia nos dice que Sansón muchas veces violó esos mandamientos. ¿Por qué? Porque él deseaba lo opuesto. Jueces capítulo 14, la Biblia nos dice que ve una mujer filistea y él les dice a su padre, agárrame esa muchacha en el versículo 3, porque ella me gusta y es la que quiero que me consigan como esposa. Si tú lees esa escritura, los padres le dicen, pero Sansón, no hay mujeres en Israel que tú puedas escoger. ¿Por qué tienes que escoger una filistea? Pero Sansón aquí no escucha el clamor de sus padres. Sansón dice algo profundo. Sansón dice, esta mujer me agrada, agárramela. Y sabemos bien cuando estudiamos la historia de Sansón, es que Sansón constantemente fue un hombre de Dios, pero fue un hombre donde no controló sus apetitos. Y cuando estudiamos la historia de Sansón en Jueces 16,
llegamos a una de las historias más tristes de toda la Biblia. Versículo 19, y ella hizo que Sansón se durmiera sobre sus rodillas. Luego llamó a un hombre para que él le cortara las 7 trenzas de su cabeza, y ella comenzó a maltratarlo, pues su fuerza ya lo había abandonado. Sansón fue engañado por una mujer Dalila. Sansón fue engañado por un enemigo aquí que quiso destruirlo, y la razón por qué él llegó ahí, amado, es porque Sansón no controló sus apetitos. Y cuando venimos a nuestra escritura, eso es exactamente lo que le pasó a Isaac. Isaac, puso sus apetitos arriba de lo que tenía que hacer, sobre lo que tenía que hacer. Y cuando él, amado, abrió su corazón a esos apetitos, él abrió su vida a la posibilidad del engaño. Y quiero hablar rápidamente de lo que es el fruto del engaño, porque nuestra escritura nos dice algo triste. Versículo 26 y 27, entonces Isaac le dijo, ahora, hijo mío, acércate y dame un beso. Y Jacob se acercó, él pensaba que era Esaú y lo besó, y cuando Isaac percibió el olor de su ropa, lo bendijo. Isaac está engañado ahora. Isaac está, en Uruguay dicen, está engatusado. Lo engatusó. Isaac está pensando que este es Esaú, y la Biblia nos dice que ahora él bendice, pero él bendice lo equivocado. Él bendice a Jacob pensando que era Esaú. O sea que lo que vemos ese es el fruto del engaño. Cuando tú caes en las redes del engaño, terminas bendiciendo cosas erróneas. Y esto es lo que le pasa a mucha gente que nosotros hemos conocido. Muchas veces escuchamos de gente, amén, que han servido a Dios y de repente se dan al pecado, a la rebeldía, amén, resbalan, se dan al mundo, a los vicios. Y tú muchas veces ves esa gente que antes odiaban el pecado, antes predicaban, pero ahora porque fueron engañados, terminan bendiciendo las cosas equivocadas. Terminan, amén, bendiciendo cosas que antes ellos decían, yo nunca haría eso. ¿Cuántos hemos escuchado eso? Yo conozco a gente que antes decían, yo nunca me voy a rebelar en contra de mi pastor, y terminan rebelándose. Yo nunca voy a hablar en contra del compañerismo. Yo nunca voy a hacer esto. Pero escúchame, el problema es esto. Cuando tú y yo decimos nunca, ignoramos el poder del pecado. Cuando nosotros, amén, nos damos al pecado, cuando nosotros nos dejamos engañar por el diablo y por el infierno, escúchame, caemos bajo confusión y brujería. Y es ahí donde muchas veces tristemente gente termina bendiciendo lo erróneo, lo equivocado. 2 Corintios 11, versículo 3, pero me temo, estas son las palabras del apóstol Pablo, que así como la serpiente con astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero de Cristo, con Cristo. Note que el mensaje no es a pecadores aquí, le está hablando aquí al pueblo de Dios, a la iglesia. Y Pablo dice, mi temor es que así como Eva fue engañada, nosotros podamos caer bajo las redes del engaño. Quiero cerrar rápidamente con lo que es bendiciendo lo correcto. Isaac terminó bendiciendo lo incorrecto. Él fue engañado, como en Uruguay dicen, fue engatusado, y terminó bendiciendo lo incorrecto. Pero como pueblo de Dios podemos terminar bien. ¿Cuántos dicen amén? Como pueblo de Dios nosotros podemos evadir lo que es ser engañados. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice eso. Y una de las armas que nos va a ayudar tremendamente para lo que es evadir el engaño, y quiero que me escuche, esto es práctico, pero esto puede salvar la vida, es el arma llamada la oración. Lo interesante de la historia de Isaac es que Isaac nunca le preguntó a Dios si este era Esaú su hijo o no.
En todo el texto, la Biblia nos dice que él está batallando, huele como mi hijo Esaú, pero habla como Jacob. Él está confuso, él no puede ver, está ciego, está viejito, está llegando al fin de sus días. Pero lo que vemos es esto: Isaac nunca le pregunta a Dios, Dios, dame dirección. Y sabemos bien que Isaac era un hombre de Dios. Es más, la Biblia nos dice que Dios lo había visitado más de una vez. Tremendos encuentros con Dios. Pero aquí está llegando a su vejez y en vez de ser un hombre de oración y preguntar a Dios, él no consultó al Señor. Y una de las maneras que vamos a evadir lo que es el engaño, amado, es si nosotros venimos a Dios y platicamos con Dios. La oración puede salvarte del engaño. La oración te puede dar dirección cuando tú dedicas tiempo para preguntarle a Dios. Hay muchas veces que gente está confusa. Platica con Dios. Hay veces que gente te habla, te causan confusión, sea en el mundo, amén. Ven y platica con Dios. Dios, esta gente es buena para mí, sus palabras son sanas. Dios, si no es bueno, remuévemelo de mi vida, quítamelo. Esas son buenas oraciones. ¿Cuánto dicen amén? Josué capítulo 9 nos dice que este fue el error de Josué con los Gabonitas. Si usted recuerda la historia, los Gabonitas fingieron ser personas de largo viaje. Y la Biblia nos dice en el capítulo 9 de Josué que la nación de Israel, versículo 14, no consultó con el Señor Jehová. Y porque no consultaron con el Señor, fueron engañados. Uno de mis favoritos textos, Jeremías 33:3. Clama a mí, esto está hablando Dios aquí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama, Dios dice, ¿quieres conocerme? ¿Quieres conocer cosas? Busca de mí, clama en mí, clama a mí, ora, busca la mente de Dios. Lo segundo es la palabra de Dios, esto está conectado. Juan 17:17, Jesús nos dice, tu palabra, está hablando de la palabra de Dios, es la verdad. Mateo 4, sabemos bien que Satanás baja en el desierto, tienta a Jesús y él trata de engañar a Jesús. Él pervierte las escrituras. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo? Jesús reprendió y resistió al diablo. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Él dijo, escrito está, Satanás. Escrito está. Necesitas estar plantado en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esto involucra en muchas cosas. Esto involucra la Biblia. Esto involucra la predicación de la palabra de Dios. Esto involucra liderazgo espiritual, amistades cristianas. Muchas veces vamos a tener la tendencia de estar bajo confusión. Pero gracias a Dios que cada uno de nosotros podemos tener buenos cristianos que nos puedan ayudar. ¿Cuántos dicen amén? Que un hermano te diga, no, brother, te estás zafando, cálmate. O estás mal. O que tengas un pastor que te sacuda, aleluya. Estás mal. No eres Cristo, aleluya. Eso es bueno. La palabra de Dios, amén, es verdad. Y lo último es el Espíritu Santo. Sabemos bien que es Juan capítulo 14, versículo 15, nos dice que el Espíritu Santo nos va a guiar en toda la verdad. Esto es bien práctico, pero escúchame. La oración conectada con la palabra de Dios, la iglesia, amistades sanas, correctas, pueden libertar tu mente del engaño. Y no pienses que tú eres exento de ser engañado. No pienses, porque yo ya conozco mucho. Escúchame, me asombra cuánta gente que yo he conocido y he tenido amistad en el ministerio, porque no cuidan su corazón y empiezan a abrirse, especialmente a pecado, empiezan a abrirse a deleites y se apartan de la palabra de Dios, se apartan de la predicación. Es increíble como el espíritu, el engaño es un espíritu, amado, es una dimensión del infierno. Uno escucha historias como la que yo hablé, un muchacho se enamoró de una muchacha, y mucha gente dice, ¿cómo puedes hacer eso? Es un espíritu. Y es un espíritu, amén, donde este muchacho pensaba que era una novia hermosa y salió bigotón, aleluya. Ay, Dios, líbranos, Señor. Líbranos, Dios. Cierre sus ojos, aleluya. Gloria sea al Señor. Incline su rostro en reverencia a Cristo.
Amén. Cada ojo cerrado, rostro inclinado en reverencia a Cristo. Gracias por venir esta noche. Muchas gracias. Amén. Le agradezco a cada persona que toma el tiempo todos los martes para ser fiel a la palabra de Dios, a la iglesia. Quizás esté en este lugar y en esta noche usted necesita arreglar cuentas con Dios. Necesita, amén, venir a este altar, pedirle a Dios perdón. Quizás usted conocía a Cristo, se apartó del Señor, o no conocía al Señor y usted realmente entiende que necesita arrepentimiento. Queremos darle una oportunidad a gente que arregle su corazón ante Cristo esta noche. Cada ojo cerrado, cada rostro inclinado en reverencia a Dios. Si usted está en este lugar, necesita a Jesús, necesita pedirle perdón a Dios y arrepentirse de sus pecados, puede levantar su mano aquí. Esta noche Cristo lo ama y quiere ayudarlo. Amén. Quiero hablar a la iglesia esta noche, bendiciendo lo incorrecto. Isaac terminó bendiciendo lo incorrecto, amado. En su edad avanzada, cuando había perdido visión, sus ojos ya no veían. Eso es un peligro que ninguno de nosotros estamos exentos de ello. El peligro de ser engañados. Y lo que vimos es que viene a través de muchas formas, palabras, relaciones. Tienes que preguntarte muchas veces, ¿quién es el que tiene acceso a mi vida? ¿Qué persona se está acercando a mí? ¿Quiénes son mis amistades? ¿A quién yo estoy escuchando? ¿Quién habla a mi corazón? Aprendimos que la palabra de Dios tiene que ser ese centro, ese enfoque, ese fundamento. Y esto está conectado con la oración, la palabra de Dios, la predicación del Evangelio y la unción del Espíritu Santo. Esto es algo práctico, pero en esta última semana yo he sido expuesto a tratar de casos de personas que tenían años. Es más, uno de ellos era el ministerio, años de pastorear, años. Sin embargo, abrieron su corazón a deleites, no juzgaron cosas, pecados, y a la larga, amado, cayeron bajo las redes del engaño. ¿Por qué? Porque el engaño es un espíritu de confusión del infierno, es una dimensión sobrenatural. Yo he perdido amigos mejores que yo, mejores hombres que yo, mejores pastores, con mejores ministerios. Y hoy en día, tristemente, lo han perdido todo por engañados, por ser engañados. Es un espíritu. Y en esta noche Dios nos dejó su palabra para ser libres. Jesús nos dijo, cuídense en que nadie los engañe. Sabemos bien, no tengo tiempo, pero en 2 de Timoteo habla el apóstol Pablo que en los postreros días, gente aún en el pueblo de Dios iban a escuchar doctrinas de demonios, iban a ser engañados. Y uno dice, ¿cómo puede? Podemos. Isaac cayó, tú y yo podemos, si no cuidamos nuestro corazón. Pero lo bueno es que podemos bendecir lo correcto. En vez de lo incorrecto, podemos bendecir lo correcto cuando nos quedamos en la verdad de Cristo Jesús.